vestidores siempre han sido sagrados y yo todavía en ese aspecto lo considero sagrado, aunque hoy en la actualidad muchos compañeros ya no le tienen respeto, muchos promotores o las personas que hacen lucha no tienen ese respeto. En la Coliseo, obviamente cualquier luchador que, aunque así fueras de la primera, tú entrabas al vestidor. Estaban separados, rudos técnicos, y pero estaban todos ahí revueltos. Obviamente, pues los estrellas se ponían con los estrellas, los preliminares acá, pero eso era porque ellos querían, pero los compañeros podían convivir con uno con otros, pero sí era muy celoso. Otra, no permitían entrar a cualquier hijo de vecina. O sea, eso sí era... Mi mamá, yo recuerdo que si alguien se acercaba al vestidor, algún familiar, alguna persona que no fuera luchador o que fuera un familiar de un luchador y que lo anduvieran queriendo meter, olvídate, lo corrían. O sea, lo corría a la persona y al luchador. O sea, estaba estrictamente prohibido que entraran personas ajenas ahí a la lucha. Ahí entraban nomás luchadores, referees y el comisionado y el doctor cuando iban a checarte. Eso era todo. Ese era el respeto que había y ahorita se ha perdido mucho ese respeto. Sí, bastante, pero sí era muy celoso. De hecho, hasta para los entrenamientos. A mí me tocó todavía cuando yo iba a ver así, que estaba yo en los gimnasios y estaban entrenando y me asomaba. Cuando yo todavía no entrenaba así lucha, me asomaba y, ¡hey, huerco, cabrón, ciérrele ahí! O sea, todo era una cosa muy... Una línea, ¿no? Que no debías de... Sí, no debíamos de pasar esa línea y estaba bien. Y ahorita no, compadre, ahorita ya andan entrenando hasta en la calle y todo el mundo te ve y hacen todo, o sea, ya no hay una magia, ya no hay un misticismo, ya no hay algo que digas tú, ay, que puedas, ¿cómo decírtelo? Pues el secreto, vaya, ¿no? O sea, de lo que es en realidad la lucha libre, porque adentro es una cosa y afuera es otra cosa. Siento que hace falta más gente como, digo, no porque estés tú aquí, pero hace más falta más gente como tu mamá. O sea, que la verdad sí, los guiaba, y hace falta gente como ella, dura, que supieran de lucha libre, que supieran hacer rivalidades, que supieran hacer carteles. Sí hace mucha falta, la verdad. Y porque ahorita en realidad... te voy a platicar esto. Mi mamá hacía en un mes, cada mes hacía 8 funciones. Una era de guantes de oro, los lunes, que eran los novatos de box. Martes hacía lucha libre, viernes hacía box profesional y domingo lucha libre. Te estoy hablando de que los martes había más de media arena siempre. Los domingos estaba casi lleno. Los lunes de guantes de oro, pues había gente, el box era un poquito, era popular, pero no tanto como la lucha. Y los viernes de profesionales también estaba muy bien, pero después poco a poco se fue perdiendo lo del box, como que fue bajando mucho, y la lucha sí siguió, pero hubo un tiempo en que también empezó como a bajar un poco, ¿no? La afluencia de la lucha. Pero fíjate, mi mamá hacía todas esas funciones y las hacía ella sola. Y ahorita, si tú te das cuenta, o si sabes, que hay muchas personas que hacen lucha libre y la persona, la mera punta que hace la lucha, trae como 10 trabajadores. O sea, trae como 10 personas que le andan ayudando. Y hacen una función cada mes o cada 2 meses. Entonces no hay un seguimiento en la lucha libre. Y mi mamá sí tenía ese seguimiento siempre. De hecho, ella se enseñó a trabajar como trabajaban allá en México los Luterot, los de la Arena de México, los que son los del Consejo Mundial de Lucha Libre, porque ella empezó a trabajar ahí. Mi mamá empezó a trabajar en la Unión de Luchadores que estaba a la vuelta ahí en Bernardo Reyes, y mi papá era el líder de ahí, de la Unión de Luchadores, antes de que fuera el sindicato. Entonces, estaba la Coliseo, y ahí en la Coliseo estaba el promotor, era el Ciclón Veloz, fue el primer promotor que mandaron de México. Él fue de los primeros luchadores, también de los pioneros luchadores mexicanos, y fue el primer promotor. Y el promotor de box era el señor Rocha.
Entonces mi mamá, cuando sale de la Unión de Luchadores, la traen a trabajar de secretaria a la Coliseo. Con el ciclo. Primero con el señor Rocha, primero box. Haz de cuenta que ella primero estuvo metida en el box y la secretaria de Ciclón Veloz era otra señora, era la señora Rosita. Entonces mi mamá empieza a aprender mucho del box. Después el promotor de box ya iba a empezar como a salir, sí, ya estaba grande, y le dio la oportunidad de empezar a hacer las primeras funciones de box. O sea, las primeras peleas, como las 3 peleas primeras, y la semifinal y estrella las hacía él. ¿Verdad? Y traían gente de otras partes y todo. Y luego ya después cuando sale él, mi mamá se queda como promotora de box. Entonces sale también después al tiempecito la secretaria del Ciclón Veloz y mi mamá se queda como secretaria de lucha. Entonces mi mamá pues estaba ahí y empieza a aprender. Ya había aprendido más de box, empieza a aprender más de lucha. Se va el Ciclón Veloz. En ese entonces mi mamá empieza a quedar como ahí todavía, pero no al 100 como promotora. Pero es cuando empieza a haber problemas en la Coliseo, que la empiezan a cerrar, que hubo huelgas. Hubo una huelga primero de luchadores y la cerraron un tiempo. Vuelven a abrir la Coliseo, siguen trabajando, la vuelven a cerrar, pero ya fue cuestión de sindicato y de trabajadores, entonces ya no pudieron abrir la Coliseo. Es cuando la Coliseo queda cerrada por mucho tiempo. Entonces en ese entonces mi mamá se va a trabajar a la Monumental con mi padrino René Guajardo, que era cuando tenía la División del Norte. Ya tenía tiempo que estaba ya con la División del Norte. Entonces mi mamá empieza a trabajar de secretaria allá. Ella regresó a la Coliseo cuando la vuelven a abrir, pero ya no la pudieron abrir los Luterot. Para poder abrir la Coliseo tenían que venderla. Entonces Multimedios compra la Coliseo, habla con los Luterot que ellos la quieren adquirir, pero la condición siempre fue de que siguieran trabajando con los luchadores de ellos, de la empresa, ¿verdad? Del consejo. Y pues suele que pasa que sí lo hacen, la compran, empiezan a trabajar, le hablan a mi mamá, le dicen que si quiere ella manejar la lucha, porque pues ellos no tenían tanto conocimiento, y mi mamá les dice que sí, pero pues les puso las cartas sobre la mesa, ¿verdad? De lo que ella pues pedía, y pues en el principio no aceptaron. Entonces ellos hacen como unas 2 o 3 funciones, desconozco quién las hizo exactamente, las personas que estaban metidas ahí, no tuvieron éxito, le vuelven a hablar a la señora Lila Cavazos y le dicen, oiga, pues vamos a aceptar lo que usted quiere, queremos que maneje usted aquí la lucha y pues si puede también el box, porque sabemos que usted sabe todo esto. Dijo, claro que sí. Entonces mi mamá se hace cargo de la arena Coliseo, empieza a trabajar, empieza a hacer lucha, empieza a hacer box, empieza a haber éxito y empieza a ir arriba, 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 arriba. Y pues fue toda la historia que hasta ahorita yo creo que muchas personas saben y muchos no. ¿Quién fue la señora Lila Cavazo? Yo creo que fue de las primeras mujeres. Fue la primera mujer promotora y de las primeras mujeres empoderadas. Porque pues ahorita ya la mujer está empoderada en muchos aspectos, Pero ¿verdad? La lucha libre en la lucha libre era muy difícil, compadre, y hasta la fecha, porque tratar con cabrones así como con hombres es difícil. O sea, uno como hombre tú tratas también con ellos, así como si tú haces luchas y tratas, es difícil. Entonces imagínate, ella como mujer, era difícil y aún así pues tuvo éxito. Y de hecho siempre la lucha se mantuvo bien, se mantuvo pues al 100%. Si tú te das cuenta en ese entonces, yo creo que, por no decir, fue una de las mejores épocas de lucha libre aquí en Monterrey. Todas las épocas han sido buenas, porque muchas personas luego dicen, cuando las personas empezamos a crecer, güey, ya nos empezamos a hacer rucos, güey, y dices, como la música, antes sí era música, y antes sí era esto, y antes sí era bueno. Esto es de épocas. Es de épocas. Todo lo que va pasando, todo se va actualizando. Yo creo que todos tenemos un momento. Y como la música, como el fútbol, como el box, como la lucha libre, tiene sus momentos. Y ha tenido muy buenos momentos. Ha sido muy buenas épocas, hasta la fecha todavía. Pero yo, en lo que sí me quedé es que, y no nada más yo, muchos compañeros, mucha afición que todavía hay, que todavía viven, saben que fue de las mejores épocas que hubo aquí en la lucha libre en Monterrey, fue la de la señora Lila Cavazos. ¿Y en qué momento pues se rompió todo?
de la lucha. Ahí en el momento la en el que Coliseo. tu mamá deja la Coliseo. Pues mira, la Coliseo no la deja mi mamá. Ya fueron cosas, quisieron hacer ahí unos cambios. Los de multimedia. Pues no tanto como que las personas de multimedia, sino que gente que andaba interesada en meterse ahí, que ellos querían meterse como promotores, pero no le sabían. O sea, eran personas que nomás eran trabajadores de ahí. Uno de ellos era un empleado que manejaba como los bailes, vaya. Y trabajaba con uno de los nietos de don Jesús González, que viene siendo el muchacho, creo que era Francisco González, hijo de don Francisco González. Entonces ellos empiezan a hacer funciones en La Fe, en el Volcán, no sé si recuerdas todo eso. Sí. Entonces ellos se dedicaban más que todo a la música. Y después se quisieron meter aquí a lo de la lucha. Y fue cuando empezaron a querer hacer esos cambios. Y empezaron a hacer cambios ahí, pero no cambios buenos, sino que empezaron a hacer negocio. Como que... No, más que todo empezaron a hacer como meterse a la Coliseo, pero todavía mi mamá estaba ahí. Entonces ellos lo que quisieron hacer fue como querer desbancarla de ahí. Entonces empiezan a meterse, como que ellos a empezar a checar que iban a administrar, que iban a hacer otras cosas. Entonces, pues mi mamá como que se sintió, pues, como que la estaban investigando o atacando. Ella decía, o sea, pues, ¿cuál es la onda? O sea, díganme, si quieren entrar otros, pues díganme, ¿verdad? Y yo me salgo. Pero me decía, no, usted va a seguir trabajando aquí, o sea, no hay ningún problema. Pero pues mi mamá como que no lo empezó a asimilar bien esas cosas. O sea, ella se sintió pues como que traicionada por los patrones. Don Jesús González ya había fallecido, ¿verdad? Entonces nomás estaba don Francisco González, pero el patrón inmediato de ella era don Román Martínez, que él era el encargado de los cines y de los teatros. Entonces cuando ellos agarran la Coliseo, él se la dan a don Román Martínez y él le dice a mamá, señora Lila Cavazos, usted hágase cargo, usted nomás deme cuentas. Y ella fue cuando, pues ella estuvo haciendo todo eso. Entonces, cuando estas personas empiezan a quererse meter, el señor Román Flores tampoco no le gustó mucho eso. Y don Román Flores deja a su hijo, pero de encargado en los teatros y en los cines. Fue lo que yo más o menos supe, ¿verdad? Entonces, la Coliseo como que quedó bailando. Entonces ya mi mamá le hablan con ella y le dicen, oiga, don Román Flores ya no va a ser su patrón inmediato, ahora se la vamos a dejar a otra persona, pero esta persona va a ir a checar ahí a ver cómo está todo. Dijo, claro que sí, pero fue de una manera que, pues indebida, vaya, o sea, no fueron cosas... ¿Qué año fue más o menos? Bien, eso fue en el 2003. Fue en el año que falleció. Fue cuando falleció. Sí, porque haz de cuenta que se empezaron a meter ahí las personas y mi mamá, pues empezó a sentir mal, o sea, decía ella, pues que, digo, pues si les estoy dando buenos resultados, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Verdad? Y ella siguió trabajando, pero como que sentía mucho sintió la presión. Y un día yo le dije, mamá, ¿sabes qué, man? Deja esto porque esto ya no te está, ya no te veo bien. O sea, te está presionando mucho. Vamos a dejarlo por la paz. Dijo, no, está bueno. Y ya de repente mi mamá ya dejó de ir y ya no supieron qué hacer. Entonces mi mamá pues tenía 40 años trabajando en la Arena Coliseo. Imagínate, 20 años con los Luterot, 20 años con Multimedios. Y luego cuando pasa eso, pues ella se sintió, pues le dio una depresión. Entonces mi mamá se empezó a poner enfermita y pues al mes de que pasó todo eso, falleció. Y después de ahí, la Coliseo pasó todo lo que tenía que pasar. ¿Y hoy se fue a los suelos, compadre. O sea, la olvidaron. A lo mejor al principio, mi mamá todavía dejó unos carteles hechos. Ya hechos. Sí, porque ella ya tenía de meses antes, pedía a todos los luchadores. Entonces ya tenía ya como carteles hechos ella ahí. Y como que siguieron 2, 3 cartelitos, todavía como que tuvieron éxito. Y después ya de ahí ya no supieron qué hacer y fue cuando empezaron a hacer
las luchas con los artistas, cosas que ya no, pues que mi mamá era enemiga de todo ese tipo de cosas, güey. O sea, ella era de lucha libre y de box. Entonces empiezan a hacer esas cosas y al principio la gente como que sí lo aceptó, ¿verdad? Por el morbo. Sí, por el morbo. Y pues sí, 1, 2, 3 funciones, 4. Pero ya después de la quinta, sexta, séptima, empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y ya no hallaban qué hacer, empezaron a meter a uno, empezaron a meter a otro artista, un artista. O sea, no metían ni luchadores, güey, metían payasos, güey, metían actores, güey, metían esto y metían lo otro. Y todo eso fue lo que hizo que decayera la lucha. Y fue cuando empezaron a nacer las payasiluchas, que les dicen, ¿verdad? Eso fue lo que yo pienso que vino mucho a desmadrar, güey. O sea, todos los años que hizo mi mamá, todo el esfuerzo que hizo, güey, para que alguien lo pudiera haber seguido eso, lo aventaron hasta el suelo, compadre. Hubo luchadores que se prestaron también para eso. ¿Manden? Hubo luchadores que se prestaron para eso, ¿no? Pues sí, sí hubo luchadores y luchadores chavos buenos, güey. La verdad sí hubo luchadores que se empezaron a prestar a eso, pero pues yo creo que lo hacían por una oportunidad, güey, que no la tenían en los entonces, porque para tú llegar a una lucha estrella, cuando estaba la señora Lila Cavazos, era difícil, güey. Antes fíjate cómo se manejaba. La lucha libre, la primera lucha siempre era una lucha inicial de 20 minutos. Es para cuando tú ves al luchador a ver qué tanto trae, o sea, qué tanto talento trae. Era lucha 20 minutos mano a mano. Y la segunda lucha ya sea era de sencillos o de relevos. La tercera lucha era la lucha especial. Y luego ya seguía semiestrella. Tú pasabas la primera lucha. Cuando tú demostrabas en la primera lucha que ya tenías así talento y estabas preparado, brincabas a la segunda. Y ahí en la segunda te mantenían hasta que tú te vieras ya pues efectivo y que te vieras bien, que estuvieras bien preparado, brincabas a la tercera, que era la lucha especial. Así se les llamaba, la lucha especial. Y ahí te mantenían. Ya cuando ya veían que ya te veías mucho mejor que los demás, era cuando dabas el brinco a la semi y a la estrella, y era cuando te enfrentabas a los luchadores que venían de México. Entonces era todo un proceso. Era un proceso, sí. Así se manejaba también en la Arena México. Ahorita todavía no sé si todavía sigan manejándolo ellos así, pero siempre se manejó así porque pues tienes que empezar desde abajo, ¿verdad? O sea, irte poco a poco, preparando hacia arriba. Por eso en aquellos años